Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Especiales TV5, un espacio periodístico creado para que ustedes conozcan el trabajo que han realizado durante el año 2011 las personalidades y dirigentes de la región. A partir de hoy y durante los próximos fines de semana conocerán qué han hecho quienes trabajan por el desarrollo del Caquetá durante el presente año. En esta primera emisión rendimos un homenaje póstumo a Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, un pastor cristiano y dirigente político quien falleció hace un año. Me acompaña en esta noche Yadira Silva, quien es su esposa y también la pastora de la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios. Ella fue la mujer que compartió los últimos 13 años de vida junto a Carlos Orlando Cuéllar. Pastora, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Pablo, y a todos los televidentes que en esta noche nos acompañan. Bienvenida, pastora Yadira Silva, y durante esta media hora vamos a dar a conocer quién fue Carlos Orlando Cuéllar Muñoz y qué hizo. Para iniciar, les presentamos un perfil que fue hecho por la periodista Anja Alexandra Aldana. Silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia. Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, caqueteño de cuna, hijo de Orlando Cuéllar Carvajal y Cecilia Muñoz Góngora, casado con Yadira Silva y padre de 3 hijos, Juan Esteban, Santiago y José David. Creció en el barrio La Estrella de Florencia, adelantó su educación básica en el Colegio Juan Bautista Migani y fue egresado de la Universidad del Rosario como administrador de empresas. También estudió biblioteología en el Instituto Bíblico Patricio Guinness y la Universidad Cristiana de California le otorgó el título de doctorado honoris causa en divinidad. Doctor en divinidades a Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, con todos los derechos, privilegios y honores de esta distinción. Lo que explica su labor no solo pastoral, sino de servicio auténtico a la comunidad de manera integral. Desde hace 10 años, como pastor de la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios, y desde hace 8 años, a través de la Fundación Esperanza y Vida en Jesucristo, por medio de la cual llevó alimento a 64.000 niños en condición de vulnerabilidad y realizó brigadas de salud beneficiando a 4.000 caqueteños en diferentes sectores de la región. Los que lo conocimos damos fe de su espíritu de servicio incondicional hacia el más necesitado. Su amplio conocimiento en temas de cooperación internacional y economía lo ubicó como representante de las fundaciones caqueteñas ante el Comité de Cooperación Internacional del departamento. Su don de servicio también lo llevó a una dedicación única por su región, motivo por el cual se inició en el campo de la política y luego del secuestro y posterior asesinato de su tío, Luis Francisco Cuéllar Carvajal, gobernador del Caquetá, postuló su nombre al mayor cargo del departamento en las elecciones atípicas del pasado 18 de abril, con el fin de consolidar procesos de desarrollo regional desde los diferentes campos de acción, logrando obtener la segunda votación más alta de la contienda con 28.539 votos. Fue un hombre que trazó principios de honestidad y emprendimiento y estableció en sus allegados el tan anhelado Caquetá incorruptible, un testimonio de verdaderos cambios sociales, económicos y políticos. Un hombre que dejó huella en su estadía por el mundo. Tuvo una vida exitosa y una hermosa familia, con quien disfrutó el pasado 16 de septiembre su último cumpleaños, el número 35. El día 27 de octubre, hacia las 10 de la noche, descansando en su residencia, su corazón no resistió más y sufrió un fatal infarto que le cegó la vida. Pastora Yadira Silva, para que los televidentes conozcan quién fue Carlos Orlando Cuéllar Muñoz. Bueno, Carlos Orlando Cuéllar Muñoz fue un hombre muy importante en mi vida. Marcó mi vida como esposa, como mujer, en nuestro trabajo como pastores. De verdad que fue una persona muy influyente y bueno, fue un ser muy especial. Fue un hombre que tuvo visión, fue un hombre que tuvo siempre una perspectiva de vida totalmente diferente a la que muchas veces las personas tienen, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo formaron su familia? Nosotros ya nos conocíamos desde el colegio, pero en el año 97, más o menos, en Bogotá nos reencontramos
iniciamos una amistad y bueno, al poco tiempo yo quedé embarazada de nuestro primer bebé, nos fuimos a vivir juntos y al año nos volvimos otra vez a instalar acá en Florencia porque estábamos estudiando en Bogotá y nos instalamos nuevamente aquí en Florencia y bueno, él empezó a trabajar en una empresa de su papá y empezó ahí a desarrollar lo que era su carrera profesional, lo que él había estudiado, que era administración de empresas. Pastora Yadira, cuéntenos un poco cómo fue que comenzaron a trabajar en la iglesia cristiana, cómo comenzaron de pastores. Bueno, nosotros iniciamos de pastores a los 3 años de haber conocido al Señor y bueno, iniciamos el trabajo más o menos con unas 50 personas que eran miembros de la iglesia. Fue un reto grandísimo porque nosotros estamos aprendiendo a ser, apenas a encajar como en ese rol de papás, de esposos. Y bueno, fue un desafío muy grande que Dios nos colocó y Carlos Orlando lo asumió con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. ¿Cuánto tiempo llevan con la iglesia? Más o menos casi el tiempo que nosotros vivimos de casados, 13 años. Muy bien, pastora, y también en este homenaje póstumo que estamos rindiendo al pastor Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, hablamos con la doctora Cecilia Muñoz, la notaria de Florencia, quien también es la mamá de Carlos Orlando. Ella ha enviado unas palabras y recuerda cómo era su hijo. ¿Qué le cuento de Carlos Orlando? Como hijo, fue un hijo excelente, nunca tuve queja de él desde muy pequeño. Yo recuerdo una anécdota que yo le decía, quédese aquí sentadito, quietico, y él cruzaba los bracitos y ahí se quedaba hasta que yo llegaba. Desde su infancia fue muy noble, nunca pues me dio mayor cosa que hacer, deja grandes secuelas. Yo sé que no solamente a la familia, sino a todo el Caquetá y a los florencianos. Él le gustaba mucho el básquetbol, le gustaban sus carros de pequeñito. En su vida social, pues en su tiempo de juventud, tuvo sus novias, tomó sus traguitos, pero bueno, él era un escogido de Dios porque cuando sintió el llamado de Dios, botó todo lo que tenía, inclusive la empresa que el papá formó y fundó para él, botó todo y se dedicó a la obra del Señor. Sí, él fue uno de los fundadores, empezaron con 30 personas, fue creciendo poco a poco, ya el pastor Jairo debía de salir para Venezuela, fundar nuevas iglesias allá, ya quedó Carlos Orlando como pastor consagrado y a mí mucha gente me decía, ustedes sentirse orgullosa, yo le dije, sí, en las cosas del Señor es para orgullo, es cierto, es verdad, porque el Señor sí lo llenó de mucha gracia a él. A mí me da dolor. Todo este año para mí ha sido difícil, porque de verdad la falta ha sido enorme, pero yo entiendo que nosotros no somos de nadie, sino únicamente de Dios, y Dios dispone de sus seres queridos, y Él se lleva lo mejor. Él siempre se lleva lo mejor que hay en su rebaño. Yo sé dónde está, con quién está, eso me alienta, aunque hay días que estoy muy triste y quisiera verlo, quisiera tenerlo, quisiera escuchar sus palabras. Y además yo quiero decirles algo, que por favor sigan muchos pasos de Carlos Orlando que fueron buenos, excelentes, sobre todo la fibra humana. Él tenía una fibra humana increíble, entonces por favor plasmen eso, continúen con esas ideas. Yo quiero mucho al Caquetá, yo soy huilense, soy por adopción, mi esposo es de acá, ustedes todos saben, y quiero al Caquetá, lo amo, y lo que haya que hacer por Florencia estoy dispuesta a hacerlo, en honor a mi hijo, porque él dejó algo plasmado que tenemos que continuar. Llegó a Florencia Rommel Diesel. Preparación de bombas de inyección e inyectores diésel en todas las marcas. Trabajos garantizados. Moderno banco de prueba y tecnología de punta. Reparamos su maquinaria industrial, agrícola y de transporte. Visítenos para tener el gusto de atendernos. Estamos ubicados en la carrera 12, número 530, Barrio Las Avenidas, a un costado de la Galería Satélite. Domicilios al 312-449-6621. Somos Rommel Diesel en Florencia.
Carlos Orlando Cuéllar Muñoz fue un hombre que dedicó los últimos años de vida a dirigir la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios. Pastora Yadira Silva, su esposa, cuéntenos cómo fue el trabajo para que la iglesia creciera como se ha visto durante los últimos años. Bueno, Carlos Orlando fue un hombre que cuando asumió el pastorado fue un hombre que le creyó a Dios, fue un hombre que quiso hacer cosas diferentes, o sea, él era una persona que no le gustaba estar como metida en su oficina y simplemente escuchando las dificultades de las personas que forman parte de la congregación, sino que siempre tenía su mente creando ideas. Dios también le da muchas estrategias para movilizarse y alcanzar a otras personas para Cristo. Entonces, fue una persona que tuvo mucha visión, le creyó a Dios y bueno, se movió en esa fe y hizo cosas grandes, y nosotros recibimos la iglesia más o menos con 50 miembros y bueno, ahora contamos más o menos alrededor de 600, 700 personas. También el pastor Carlos Orlando se caracterizó por ser un hombre trabajador en la parte social. ¿Qué tipo de fundación fue la que él creó? Bueno, Carlos Orlando tenía a veces ideas un poco locas y él tenía en los últimos años, él siempre ha tenido mucha carga por lo que sucede afuera, ¿no? Y algo que él lo cargó mucho fue los niños, de ver cómo tantos niños a veces no iban a la escuela, porque sus papás argumentaban de que no lo podían enviar porque no tenían cómo darles un almuerzo y pues para que ellos estudiaran de manera efectiva. Entonces Carlos Orlando tuvo esa carga y bueno, nos convocó a varios dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, y bueno, dijo, vamos a crear una fundación. Al principio pues como decía, bueno, ¿y de dónde plata? Pero como les digo nuevamente, él le creyó a Dios y sabía que si eso que estaba sintiendo era porque Dios estaba colocando esa carga. Después de un tiempo que ya Carlos Orlando consolidó un poco más la idea de este proyecto, de atender a los más necesitados, a la población más vulnerable y especialmente a los niños, pues nació Funda Esperanza, Fundación Esperanza y Vida en Jesucristo. ¿A quiénes atiende esa fundación y qué tipo de ayuda se entrega? Bueno, la fundación tiene muchos proyectos, pero el proyecto bandera es los comedores infantiles. En este momento estamos atendiendo más o menos a 300 niños. Les estamos dando almuerzo en caliente. Bueno, pastora, también en sus últimos años, Carlos Orlando Cuéllar incursionó en la vida política. ¿Qué decía él? ¿Por qué decidió incluirse en la política y a qué aspiraba? Bueno, esa fue otra de las ideas locas de mi esposo, pero también muy bien pensadas. Cuando murió don Luis Cuéllar, el tío de mi esposo, pues él vio como una necesidad y sintió también que había que hacer algo diferente y él decía, bueno, no podemos simplemente quedarnos callados y decir aquí está pasando algo y no hacer nada. Él habló conmigo y me decía, amor, yo creo que hay que hacer cosas como hijos de Dios, como cristianos, hay que hacer cosas que marquen la sociedad, hay que dejar huella en la sociedad. Y él tomó el desafío de decir, quiero participar en las contiendas a la gobernación. Fue una contienda típica y bueno, fue un trabajo bastante duro en esos pocos meses que tuvo antes de las elecciones del 18 de abril del año 2010. Lo vi, o sea, Carlos Orlando siempre cuando tenía un proyecto, él le ponía alma y corazón, o sea, y trabajó de una manera incansable y yo lo veía y yo decía, bueno, este hombre es apasionado y no está jugando. Y sabía qué era lo que quería y cuál era la meta a la cual quería llegar. Precisamente de esta incursión en la política quedaron algunas amistades y también hablamos con algunos dirigentes políticos quienes recordaron la memoria de Carlos Orlando Cuéllar Muñoz en este primer aniversario de su fallecimiento. Algunas personas de la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios a quienes Carlos Orlando le compartió de la palabra de Dios también recordaron un poco a ese hombre que marcó sus vidas. No, pues el pastor Carlos Orlando, tuve la oportunidad de conocerlo en su campaña hacia la gobernación del Caquetá. Fui la única diputada que lo acompañé en ese proyecto político y desde el momento en que lo conocí me conquistó mi corazón por ser un hombre humano, solidario, fraternal, una persona con un carisma impresionante que llegaba al corazón de los caqueteños y ahí se vieron los resultados que su elección, su votación fue una votación bien significativa, con el apoyo de muchos partidos y por supuesto con su carisma, con su talento, con su parte humana, con su parte espiritual.
nos llegaba y nos conquistaba de inmediato. Yo desde acá quiero expresar que desde el cielo Carlos Orlando Cuéllar nos proteja y nos bendiga, porque fue un muy buen ser humano, un excelente hombre espiritual, social y comunitario. Bueno, nosotros tenemos una amistad de hace muchos años con la familia de Carlos Orlando, con Cecilia, con su esposo, pero la verdad con el pastor Carlos Orlando tuvimos un trato ya más cercano, más permanente a raíz de su aspiración a la gobernación del Caquetá en el proceso electoral atípico que se celebró en este departamento. Me pareció una persona muy sencilla, consagrada, dedicada a su labor, una persona de unos valores muy arraigados, una persona de muchísima transparencia, muchísima honestidad en los diálogos que sosteníamos. Nunca escuchamos de Carlos Orlando una propuesta que estuviera, digamos, al margen de las reglas de la moral y de las buenas costumbres. Por eso pues lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño. Fue una gran pérdida de verdad para el departamento del Caquetá, una persona como Carlos Orlando, con todas esas cualidades, con sus calidades personales, profesionales, que pues ya no esté con nosotros y que ojalá pues hubiera avanzado en este proceso. Pero la verdad, los recuerdos que tengo de Carlos Orlando son los mejores. Bueno, el pastor Carlos Orlando nos dejó un legado muy importante. Yo resumo en 3 aspectos la importancia de las cosas que él nos enseñó. Una, desde el punto de vista eclesial, para la iglesia, nos dio una visión para seguir, nos enseñó cuál es ese evangelio que debemos enseñar, que debemos predicar, nos enseñó cuál es la visión que Jesucristo tenía. Él entendió claramente como Jesucristo entendía el evangelio. Usualmente se cree que la iglesia es un ente no solamente estático, sino aburrido. Pero él entendió algo. Jesucristo decía: yo he venido a darles vida y es para que la vivan plenamente. El pastor Carlos Orlando no veía solamente almas para llevar al cielo. Él veía seres humanos, personas para desarrollar, personas que vivieran con satisfacción, que no sobrevivieran, sino que vivieran y vivieran plenamente en la tierra. De otro lado, también dejó un legado personal. Mi vida y la de mi familia es diferente. Mi esposa, mis hijas y yo vemos la vida diferente. Aprendimos a pensar diferente, a vivir un estilo de vida diferente. El pastor Carlos Orlando además miraba a la gente de afuera, la sociedad, como un grupo de personas que debían comenzar a desarrollar un estilo de vida mejor. Él no entendía cómo la gente vivía de calamidad en calamidad, de sufrimiento en sufrimiento, cuando la verdad estaba al frente. Y es muy fácil lo que Dios había puesto en las manos nuestras o ha puesto en nuestras manos para tener un estilo de vida de bendición, de abundancia. Bueno, el legado que dejó nuestro pastor Carlos Orlando es un legado de verdad muy grande. Los que fuimos su amigo, los que fuimos sus compañeros, los que fuimos de una manera sus discípulos,
dejó en nosotros una huella muy, muy grande, de verdad, y aún en este tiempo, después de su primer año de aniversario de su partida, pues se le extraña con mucho cariño y con mucha tristeza también, pues porque se fue el amigo, se fue el pastor, se fue ese consejero, se fue ese formador. Mira, la verdad, palabras faltarían para hablar del pastor Carlos Orlando. Primeramente en la formación de líderes que hizo en cada uno de nosotros, los que fuimos mentoreados por él durante todo este tiempo, hizo un trabajo importante, enseñándonos primeramente el amor a Dios, ¿sí? Que fue el primer principio que nos inculcó él a nosotros, el amor hacia el prójimo, porque los que le conocimos saben la obra social que viene haciendo durante esos últimos 10 años, el desprenderse de sí mismo para dar su vida por los demás, en el servicio social que ha hecho en los 3 barrios que todos bien conocen, los 3 comedores, en la parte de liderazgo que formó en nosotros, la parte empresarial que inculcó durante tanto tiempo a nosotros, sus discípulos. Una parte importante de hablar de Carlos Orlando es la faceta de padre, de verdad, la faceta de esposo, la faceta de hijo especial que siempre fue con su familia, la faceta de amigo, como ya lo había manifestado, la faceta que a mí siempre me llamaba la atención, la faceta de humor, de esa faceta de hacer chistes, de jugarle una broma a su amigo, al vecino, a nosotros, los que compartimos con él, de verdad, ha dejado un gran recuerdo. De mi parte, pues se le recuerda con mucho cariño. La semilla más grande que nos ha dejado el pastor es la que dejó sembrada en nuestros corazones. Una semilla que viene dando grandes frutos, inmensos frutos en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral. Semilla que ha hecho que enderezca nuestra vida, que trabajemos bajo un concepto de buscar más a Dios que a los hombres, de glorificar a Dios más que a los hombres, de que en lo que hagamos, en lo que nosotros emprendamos, confiemos en Dios y le demos la gloria a Dios, algo que siempre nos recalcó el pastor Carlos Orlando. Ha sido un año ya de su fallecimiento, pero la verdad lo sentimos todavía en nuestro corazón, vive en nuestros corazones. Para nosotros Él no ha partido porque está todavía en nosotros y su semilla viene dando muy grandes frutos. Bueno, el legado de Carlos Orlando Cuéllar en la Fundación Esperanza y Vida en Jesucristo es el de continuar en la obra social. Su amor por los necesitados, la compasión por aquellos que no tienen las cosas necesarias para vivir, fue lo que ha llevado a la Fundación a continuar con el trabajo que él comenzó hace 10 años. Carlos Orlando Cuéllar era un hombre lleno de amor, compasión, ternura, cariño por aquellos que no lo tenían. Él pedía para darle a los demás. Y la obra en la Fundación Esperanza y Vida en Jesucristo continúa haciendo lo que él nos enseñó, ayudar al que lo necesita. Lo que más recuerdo de Carlos Orlando Cuéllar era el empuje que tenía para trabajar, la fe con la que se movía para continuar y emprender cualquier cosa que se le cruzara en su camino. Llegó a Florencia Rommel Diesel. Preparación de bombas de inyección e inyectores diésel en todas las marcas. Trabajos garantizados. Moderno banco de prueba y tecnología de punta. Reparamos su maquinaria industrial, agrícola y de transporte. Visítenos para tener el gusto de atendernos. Estamos ubicados en la carrera 12, número 530, Barrio Las Avenidas, a un costado de la Galería Satélite. Domicilios al 312-449-6621. Somos Rommel Diesel en Florencia. Continuamos en Especiales TV5 fin de año, en esta oportunidad rindiendo un homenaje póstumo a la memoria de Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, quien falleció hace un año. Él era un dirigente político de la región y también pastor cristiano. Estamos dialogando con su esposa Yaira Silva. Pastora, cuéntenos un poco qué ha pasado durante este último año después de que Carlos Orlando Cuéllar falleció. Bueno, para mí como esposa fue un año bastante difícil tener que empezar una vida nueva sin Carlos Orlando, porque tuvimos un matrimonio muy especial, éramos amigos, éramos cómplices, amantes. Entonces
de verdad que él marcó mucho mi vida, la vida de mis hijos, y como comenzar en un nuevo año sin él fue bastante difícil, su ausencia ha sido difícil, pero también me ha fortalecido mucho el recordarlo, ¿no? Siempre fue un hombre muy decidido, fue un hombre que en medio de las dificultades siempre supo enfrentarlas con mucho carácter, con mucha decisión. Entonces, yo asumí nuevamente seguir adelante, recordando a Carlos Orlando, sus enseñanzas, su ejemplo. Y bueno, y ha sido un año difícil, pero Dios ha estado con nosotros. El recuerdo de Carlos Orlando ha estado siempre presente en mi corazón, en el corazón de los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana. El apoyo de todos ellos también ha sido bastante de mucha bendición para mí. ¿Cómo ha sido el trabajo en la iglesia? Usted actualmente es la pastora de la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios. ¿Cómo le han colaborado para que usted continúe adelante con este proyecto que el pastor tenía y con una visión muy grande? Bueno, yo asumí el reto de estar al frente de la iglesia como pastora general. Bueno, yo le doy gracias porque tuve un hombre a mi lado que me enseñó muchas cosas, y bueno, yo creo que con ese ejemplo me arriesgué a asumir ese reto. Dentro de la iglesia mi esposo formó a unos líderes que ahora son parte del equipo pastoral que está junto conmigo trabajando aquí en la labor de la Iglesia Cruzada Cristiana. Han sido hombres y mujeres muy especiales, han estado ahí conmigo levantándome los brazos cuando de pronto no he podido querer hacer nada. Ellos han estado ahí enfrentando y pues sirviéndole al Señor con mucha decisión, con mucho amor y apoyándome en todo lo que ellos pueden. En este primer aniversario del fallecimiento del pastor Carlos Orlando Cuéllar Muñoz se realizó un evento especial en la Iglesia Cruzada Cristiana Casa de Dios. Pastora, ¿qué se hizo ese día? ¿Quiénes participaron? Bueno, le hicimos un homenaje a Carlos Orlando por el primer aniversario después de su partida. Y bueno, invitamos a muchas personas que de alguna otra forma conocieron a Carlos Orlando, algunos líderes políticos que el año pasado pues lo conocieron y tuvieron la oportunidad de entablar una relación de amistad con él. Entonces los invitamos, todos los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana, los pastores a nivel de Florencia fueron invitados también para que nos acompañaran en ese homenaje a Carlos Orlando. También recibió un reconocimiento especial por parte de la gobernación. Sí, el gobernador Germán Medina hizo un reconocimiento por la labor social de Carlos Orlando en todo lo que tiene que ver con la Fundación Esperanza y Vida en Jesucristo, y lo condecoró con el correguaje de oro. Bueno, para terminar ya, un agradecimiento a la gente que siempre ha estado pendiente de usted, de la familia, durante este año difícil y después de la pérdida de su esposo. Bueno, yo de verdad que para mí, yo soy muy bendecida a través de la vida de Carlos Orlando. O sea, salir muchas veces a la calle y que la gente me aborde y recuerden a mi esposo, para mí es muy gratificante. Para mí puedo decirlo como de orgullo, de saber que fue un hombre que impactó vidas, que influenció en muchas vidas. Y bueno, agradecerle a todas aquellas personas que han estado muy pendientes de mi familia, de la familia de mi esposo, que nos han hecho este acompañamiento en este tiempo de duelo y han estado allí apoyándonos incondicionalmente. Su amor, su apoyo, las oraciones han sido de mucha fortaleza para nosotros. Les agradezco mucho. Muy bien, pastora, muchas gracias por acompañarnos, en especial este TV5 fin de año. No, gracias a usted, Juan Pablo, por tenernos presente, y muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy bien, muchas gracias a la pastora Yadira Silva. Ella es la esposa del pastor Carlos Orlando Cuéllar Muñoz, a quien en el día de hoy le rendimos un homenaje póstumo en su primer aniversario de fallecimiento. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos cada fin de semana para conocer lo que han hecho las personalidades y dirigentes políticos de la región por el desarrollo del Caquetá durante el año 2011. Gracias por estar con nosotros.